Shalom, entonces de nuevo y bienvenidos a todos. Y estamos aquí en el capítulo 9 y habíamos llegado ya al versículo 32 en que... Sí, ahora se está grabando. Sí, ahora sí se está grabando. Y hemos llegado al caso en que una persona llamada Zvul, que es el encargado, el jefe de la ciudad de Shechem, le manda un mensaje a Avimelech en Tormá. Vamos a verlo aquí en el versículo 30. Oyó Zvul, el príncipe de la ciudad, las palabras de Gaal ben Eved y se encendió en ira y envió mensajeros a Avimelech en Tormá diciendo: he aquí que Gaal ben Eved y sus hermanos han venido a Shechem y he aquí que están incitando a la ciudad contra ti. Aquí terminamos la clase anterior y nosotros continuamos en el versículo 32. Y dice así, sigue diciendo Zvul a Avimelech: ahora pues levántate de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscada en el campo. Y sucederá en la mañana, en cuanto salga el sol, madrugarás y te extenderás sobre la ciudad. He aquí, él y el pueblo que está con él saldrá hacia ti y le harás lo que encuentre tu mano. O sea, mañana la gente va a salir al campo, va a salir cada uno a sus asuntos, y entonces tú puedes aprovechar y tú haces lo que encuentre tu mano. O sea, tú haz lo que puedas. Yo ya no puedo hacer más por ti. Tú ya harás lo que puedas. Este es el mensaje que le da Zvul a Avimelech. Versículo 34. Y se levantó Avimelech y todo el pueblo que estaba con él de noche, y se emboscaron en Shechem 4 cabezas. Y salió Gaal ben Eved y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y se levantó Avimelech y el pueblo que estaba con él de la emboscada. O sea, Gaal ben Eved, que es el nuevo protector de la ciudad de Shechem, se pone a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras el pueblo sale y se va cada uno a su campo, a sus cultivos, etc. Y mientras tanto, Avimelech, el pueblo que está con él, salen de la emboscada. Versículo 36. Y vio Gaal al pueblo, o sea, a los emboscados que están saliendo de sus emboscadas. Vio Gaal al pueblo y dijo a Zvul, están los dos juntos a la entrada de la ciudad, y Gaal le dice a Zvul: mira, pueblo baja de las cumbres de los montes. O sea, hay gente que baja de las cumbres de los montes. Pero Zvul le dijo: la sombra de los montes ves, como si fueran hombres. O sea, estamos ahora en la madrugada, aún no ha salido el sol, todos son sombras, y tú estás viendo ahora la sombra de los montes y te da la impresión de que se trata de personas. Versículo 37. Y volvió a hablar Gaal y dijo: he aquí pueblo que bajan del ombligo de la tierra, y una compañía viene por el camino de la llanura de los adivinos. Una de las 4 cabezas viene por el camino de la llanura de los adivinos. Esta expresión del ombligo de la tierra es un poco complicado. O sea, el ombligo da la impresión como si fuera un lugar más bajo, pero dice que bajan del ombligo de la tierra, por lo tanto está claro que se trata de un lugar más alto. Bueno, la ciudad de Shechem tiene 2 montes, una a cada lado,
pero parece casi seguro de que se trata de alguna montaña que está un poco más lejos. El problema es que las montañas que están un poco más lejos están demasiado lejos como para que se trate de una emboscada. Por lo tanto, no tenemos más remedio que decir que efectivamente se trata de uno de las dos montañas que están junto a la ciudad de Shem, el monte Eival o el monte Gerizim, que nosotros ya conocemos. Y uno de los, pues entonces estarían ahí dos de las cuatro cabezas, de las cuatro compañías, y una de ellas, otra más, que viene por el camino de la llanura de los adivinos, efectivamente enfrente de la entrada principal de la antigua ciudad de Shem, hay una llanura bastante grande y parece ser que esta es la que llaman aquí la llanura de los adivinos. ¿Por qué de los adivinos? Pues no lo sé, porque nadie me lo explica, no hay ningún comentarista que hable de esto. Y podemos sospechar de que por ahí andaban algunos adivinos, yo qué sé. Versículo 38. O sea, Gaal se da cuenta de que ocurre algo inesperado. Zvul intenta despistarle, pero ya la segunda vez está claro de que Gaal sospecha de que nos están atacando. Y Zvul ya le contesta de una forma clara. Entonces Zvul le dijo, ¿dónde está ahora tu boca con la cual decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que desprecias? Ahora pues, sal y lucha contra él. El pueblo que despreciabas. Abimelech ha comenzado su carrera como medio cananeo. Su madre era cananea y su padre israelita, y ha matado a sus hermanos israelitas con la ayuda de los cananeos de Shem, y de este modo se ha impuesto sobre los demás. Ha pasado muy poco tiempo desde que le coronaron, 3 años, y los cananeos le han rechazado, ahora le rechazan como israelita, sin prestar atención al hecho de que es medio cananeo, como ya vimos en la clase anterior. Y parece ser que efectivamente Abimelech prefiere la compañía de los israelitas a la de los cananeos. Al fin y al cabo, la sociedad israelita es la que domina a los cananeos que ahora intentan rebelarse. Hemos visto que los cananeos, reunidos en el templo de Baal Brit, desprecian la debilidad de Abimelech y de los israelitas, que hace décadas o incluso siglos que han perdido la esperanza de acabar la conquista de la Tierra Santa. Como estamos viendo aquí, que hay toda una sociedad cananea que vive dentro de la tierra de Israel y que son capaces de rebelarse. En caso inverso, dicen los cananeos, si ellos tuvieran la oportunidad, no dudarían tanto en exterminar por completo al enemigo israelita. Los israelitas tienen un corazón débil, una voluntad voluble influenciada por su buen corazón. Los cananeos desprecian este comportamiento. Pero ahora se van a encontrar con un líder que es medio cananeo, que va a perder los escrúpulos a la hora de luchar contra ellos. Ok. Entonces veamos lo que ocurre aquí. El pueblo que desprecias o que despreciabas ahora te están atacando. Le dice Zvul, que parece ser que también es cananeo, pero que está a favor de Abimelech, y le dice a Gaal, ahora el pueblo este que despreciabas está luchando contra ti. Versículo 39, y salió Gaal delante de los amos de Shem y luchó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió y huyó delante de él. O sea que Gaal consigue escapar.
y muchos cayeron cadáveres hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Ok, entonces ha acabado la batalla, Gaal ha sido rechazado, ha huido, y Abimelech se asentó en Arumá. Si os acordáis, en la clase anterior dije que seguramente esta ciudad de Tormá, esta Tormá se refiere a esta misma ciudad de aquí, Arumá. Ok, entonces casi seguro que es el mismo lugar. Este es el lugar donde está asentado Abimelech. Abimelech regresa a su casa y Zebul expulsó a Gaal y a sus hermanos para que no se quedaran en Shem. Todo esto ocurre en un mismo día. Entonces, Gaal ha huido, pero puede ser que los hermanos, o sea, los que apoyan a Gaal, se han quedado dentro de Shem. La persecución ha sido hasta la puerta de la ciudad y allí se ha parado la batalla. Y Zebul expulsa a los que han quedado de la pandilla de Gaal, los expulsa de Shem. Versículo 42. Aconteció al día siguiente, bueno, se acabó ya el problema, hemos expulsado a Gaal ben Eved, entonces la gente de Shem salen confiados al campo. Al día siguiente el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Y él tomó a su gente, la dividió en 3 cabezas y emboscó en el campo, de nuevo emboscada. Y vio, he aquí que el pueblo salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los mató. ¿Cómo lo hizo? Versículo 44. Y Abimelech y las cabezas que estaban con él se extendieron y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad. Primero les cierran la retirada. Y las otras 2 cabezas, ahora se trata solamente de 3 cabezas, las otras 2 cabezas se extendieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y les cierran la retirada para que no puedan entrar a la ciudad. Y luego lo que hacen, al haber terminado los que estaban en el campo, Abimelech luchó contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató al pueblo que había en ella, y arrasó la ciudad y la sembró de sal. Y esto es lo que hace con la ciudad de Shechem. Y ahora aparece un nuevo lugar que desconocíamos hasta el momento, que es la torre de Shechem. Parece ser que es un lugar diferente. Está la ciudad de Shechem y está la torre de Shechem. No he encontrado ningún comentarista que se refiera a esto, dónde podría estar esta torre de Shechem. Seguramente es en algún lugar un poco más elevado, un poco más distanciado. Pero bueno, aquí tenemos un nuevo lugar que está claro que está justo al lado, pero no sé a qué distancia, no sé exactamente cuál es su ubicación. Oyeron todos los amos de la torre de Shechem y entraron a la fortaleza de la casa de El Brit. O sea, aquí estamos hablando de nuevo de este sincretismo en que juntan una especie de dios cananeo junto con el dios hebreo, como hemos visto antes. Seguramente se trata de esto o se trata simplemente de un dios cananeo sin más. Versículo 49. Y fue declarado a Abimelech que se habían reunido todos los amos de la torre de Shechem. Y subió Abimelech al monte Tzalmón, que no sé cuál es, él y todo el pueblo que estaba con él, y tomó Abimelech las hachas en su mano, cortó una rama de árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo al pueblo que estaba con él, lo que habéis visto que hice, apresuraos y haced como yo. La palabra Tzalmón, el nombre de esta montaña, Tzalmón tiene que ver con la sombra. Tzalmón da la impresión de que está hablando aquí
de sombra o de figura, depende de cómo se lea. No sé si sacarle más jugo a esto aquí. No tengo nada más que decir sobre este lugar. No se sabe dónde está, a qué monte exactamente se refiere. Toda la zona es una zona montañosa, pero no se va a ir demasiado lejos para buscar leña, como está haciendo aquí. Versículo 49, y cortó también todo el pueblo cada uno su rama, y fueron tras Abimelech, y las pusieron sobre la fortaleza, encendieron sobre ellos, o sea, sobre los que estaban ahí dentro, encendieron sobre ellos la fortaleza a fuego, y murieron también todos los de la torre de Shem, como 1000 hombres y mujeres. Esto nos da una pequeñísima idea de la cantidad de personas que había en la ciudad. Bueno, pero aquí se trata de la torre de Shem. No sé si la torre de Shem es más pequeña o más grande. Seguramente es más pequeña. En la torre de Shem se habían reunido 1000 hombres y mujeres, y el pueblo que estaba en Shem, que hemos visto en el versículo 45 aquí arriba, pues no nos da el número, no sabemos cuánta gente había allí, cuánta gente murió en el campo o dentro de la ciudad, esto no lo sabemos. Ok, entonces hemos terminado con la ciudad de Shem, con la torre de Shem, y de pronto nos encontramos con un tercer lugar, versículo 50. Después Abimelech fue a Tevetz, la sitió y la tomó. La ciudad de Tevetz está un poco más al norte, unos cuantos kilómetros más al norte, y nosotros nos preguntamos, ¿qué busca Abimelech en Tevetz? A ver si alguien puede adivinarlo. ¿Qué busca Abimelech en Tevetz? ¿Alguien tiene una idea? La verdad es que el texto bíblico no nos da la respuesta, nos queda solamente aventurarnos en buscar una respuesta. Seguramente se trata de la ciudad en la que se ha refugiado Gaal ben Eved. Gaal ben Eved se nos ha escapado de la ciudad de Shem. Él no era originario de Shem, había venido hacía relativamente poco. Y por lo tanto, Abimelech ahora se va a Tevetz, que es donde se ha escondido este señor Gaal ben Eved, la sitió y la tomó. He leído tu comentario, Francesc, y dejo la respuesta para un poco más adelante, en que he preparado algo que espero que sirva de respuesta, ya veremos. Y huyeron allí todos los hombres y mujeres y todos los amos de la ciudad, se encerraron y subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y luchó contra ella, y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego, como ya hizo en la torre de Shem. Se viene con su rama también para prenderle fuego aquí a la torre. Pero aquí se encuentra con algo inesperado. Y arrojó una mujer un trozo de piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Esta pieza de molino, vamos a verla aquí. Seguramente se trata de los molinillos caseros que se usaban para moler los granos de trigo, para tener harina fresca en casa y evitar que los gusanos la echaran a perder. No podían ponerla en una bolsita para evitar que llegaran los gusanos. Esto en verano puede ser muy engorroso. Mejor tener los granos de harina en casa, son más fáciles de conservar. Y luego, cada día o cada semana o cada 2 o 3 días, se muelen los granos de trigo y tienes harina fresca para preparar tu pan. La piedra de arriba se llama Rejev, o sea, montura. Y la de abajo se denomina Shejev, o sea, que reposa. La piedra de abajo reposa, se llama Shejev, y la de arriba, que es la que monta,
se llama Regev. Regev es también una montura, un coche. Hoy en día se llama Regev, pero en el sentido este de, de cualquier tipo de automóvil o de coche o de autobús, cualquier cosa de esta se llama también Regev hoy en día. El texto bíblico que encontramos aquí habla del Regev. Normalmente el Shechev estaba bien asentado, o sea, lo tenían fijo en el suelo de la casa para que no se moviera demasiado y solamente movían el Regev, por supuesto. Entonces el texto habla del Regev y dice que era solo un trozo, y el Targum, la traducción al arameo, dice palga, o sea, la mitad, solamente medio. Se le había roto a esta mujer, se le había roto la piedra. Por esto no muere al instante. La piedra esta le cae sobre la cabeza, seguramente llevaba un casco que impidió que se le abriera la cabeza al acto. Cuando era joven ocurrió un caso así de un motorista al lado de mi casa que llevaba el casco puesto, se dio un trompazo y el casco impidió que se le abriera la cabeza, pero él cometió el grave error de quitarse el casco y entonces murió al acto. En el momento en que él andaba, se fue al bar a tomarse una copa, pero cometió el error de quitarse el casco y cayó fulminado. Y en aquel entonces, hace 3000 años, no tenían los medios para curar una herida así. Si el motorista se hubiera aguantado, se hubiera quedado con el casco puesto, entonces, no, se puede curar, es una herida que se puede curar. O sea, le dejan con el casco puesto y esperan a que los huesos vuelvan a soldarse. Se le hacen radiografías, todo lo necesario para ver si se ha dañado algo, si se puede arreglar algo y pueden conservarlo en vida. Pero en aquellos tiempos sabía que iba a morir dentro de poco y por esto le pide a su ayudante que lo mate a espada, como veremos ahora en el versículo siguiente. Versículo 54. Y él llamó rápidamente al muchacho, no está muerto. Abimelech aún no está muerto. Llamó rápidamente al muchacho que llevaba sus armas y le dijo: saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer. Lo mató, como ya vimos en una de las clases anteriores, que Zebach y Tzalmuná iban a ser muertos por el hijo mayor de Gideón, y ellos le piden a Gidón que no sea el muchacho quien les mata, sino que sea él, Gidón mismo, el que les mata. Porque es un oprobio que una persona importante muera a manos de una persona de menos valor. Y por supuesto que una mujer en aquellos tiempos no contaba para mucho. Y por lo tanto dice el versículo 54 al final, y el muchacho lo traspasó con la espada y murió. Y vieron los hombres de Israel que Abimelech había muerto, y se fue cada uno a su lugar, se acabó la batalla, y cada uno se fue a su lugar. Versículos 56 y 57 resumen de todo el reinado o el gobierno de Abimelech, como vimos que se impuso de una manera muy fea y muere también de una manera muy fea, pero también los habitantes de Shem, versículo 56, y devolvió Dios la maldad de Abimelech que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Y toda la maldad de los hombres de Shem devolvió Dios sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Yotam ben Yerubbaal. O sea, se mataron el uno al otro. Los malos se matan entre sí.
Y esto es lo que había predicho Yotam, esta maldición de Yotam, que en realidad no es necesario ser demasiado listo para saber que este va a ser el final de una sociedad una persona que sube al poder de una manera así, con tanta sangre en sus manos, está claro que va a acabar muy mal. Y ahora nos queda por responder a la pregunta de Francesc, que dice que era que este Abimelech era un psicópata. Yotam es el hermano menor que consigue escaparse de la matanza de sus 70 hermanos y que maldice tanto a Abimelech como a toda la ciudad de Shem que le han apoyado para llevar a cabo la matanza. Muy bien. Pues, ¿dónde está el resumen? Pues para ver el resumen no tenemos más remedio que empezar el capítulo siguiente. Capítulo 10, versículo 1. Se levantó después de Abimelech para salvar a Israel, Tola ben Puá, ben Dodó, varón de Isachar, y habitó en Shamir, en la montaña de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Shamir. No nos dice nada en absoluto sobre él, solamente nos dice que se levantó para salvar a Israel. Sigue habiendo problemas, y se levanta un personaje nuevo de la tribu de Isachar, que está en el sur de la Galilea, justo al sur del lago de Kineret, pero se viene a vivir a la montaña de Efraín, que está bastante más al sur, unos 20 o 30 kilómetros más al sur, y se establece en un lugar llamado Shamir, que no sabemos dónde está exactamente, y murió y fue sepultado en Shamir. Dura 23 años, que es bastante. Pero bueno, aquí la expresión del versículo 1, se levantó después de Abimelech para salvar a Israel. Esta expresión de aquí es interesante. Según estas palabras, que también Tola ben Puá salvó a Israel después de Abimelech, está claro que Abimelech obró también para salvar a Israel de sus opresores, seguramente al principio de su reinado, en sus 2 primeros años, incluso un poco más. Pero no está claro si debemos contarlo como uno de los jueces o si en el curso de su comportamiento y el duro final de su gobierno borran por completo todo vestigio positivo, como me decía antes Francesc en su nota. Lo que sí está claro es que dejó muy mala impresión hasta el punto de que solo por esta insinuación en la persona del juez que vino después de él, nos permite saber que hizo algo bueno. Solamente por esta insinuación podemos entender que Abimelech hizo algo bueno. Hay pocas personas perfectas. Normalmente juzgamos nosotros y también el Creador según la buena o mala impresión que hacemos. Una buena persona que también cometió errores o incluso pecados, o una mala persona que también tuvo sus puntos positivos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo decidimos si es una buena persona que comete errores o si es una mala persona que también tiene puntos positivos? Son dos cosas muy diferentes. Claro que el juicio humano no puede compararse al divino y muchas veces son contradictorios, pero en teoría esto puede darse. Nosotros juzgamos a la gente, pero nosotros decidimos, esta persona es buena y tiene algunos defectos, o esta persona es mala y tiene algunos puntos positivos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo decidimos? El principio es el mismo. A la buena persona en el juicio divino, a la buena persona se le concede el premio en el mundo venidero.
se le concede el premio en el mundo venidero y paga sus faltas en este mundo. Mientras que la mala persona, al revés, recibe su castigo solo en el mundo venidero, después de recibir aquí el pago por sus buenas obras. De este modo la justicia divina queda satisfecha. Todos reciben el premio por las buenas obras y el castigo por las malas, pero la cuestión es cuál de los dos es definitivo. Es el definitivo? O sea, ¿cuál comportamiento? ¿Cuál de los dos comportamientos es el definitivo que le convierte en buena o mala persona? Y se puede hacer una evaluación global, por supuesto, pero el juicio tampoco será justo, porque puede ser una persona muy buena que comete un error tras otro y sigue siendo una buena persona, porque tiene buenas intenciones, porque es una persona de buen corazón, pero que no ha estudiado, que no ha aprendido cómo hacer las cosas bien y se equivoca una tras otra. Comete un error uno tras otro, pero sigue siendo una buena persona, porque tiene buen corazón, porque lo hace con buena intención. Y esto no le quita que sea una buena persona. En cambio, puede darse el caso opuesto, de una mala persona que también sonríe, que también da dinero para caridad, que también cubre sus malas acciones con una sonrisa o yo qué sé, con mil otras cosas, pero esto no le quita el que sea una mala persona. O sea que no se trata de una evaluación global de sus obras, sino de sus intenciones. Y esto a veces podemos descubrirlo nosotros como personas humanas, pero no nos conviene hacer esta evaluación de la intención porque casi seguro que nos vamos a equivocar. Tiene que ser una persona muy, muy mala para que nosotros podamos emitir un juicio de la evaluación espiritual de esta persona. Los juzgados, el juzgado en el pueblo de Israel no juzga por su intención, sino que juzga por sus obras. Si has cometido tal falta, entonces vas a tener que pagar por esta, tanto si es en dinero como si es en otro tipo de castigos, por las obras que has hecho, no por la intención. Más aún, vamos a decirle a esta persona, te conviene que te arrepientas, para que este castigo que te damos ahora borre por completo la falta que has cometido. Porque si no te arrepientes de este mal comportamiento y recibes el castigo aquí en este mundo, pero te queda aún el pecado porque no te has arrepentido, entonces en el mundo venidero vas a recibir de nuevo el castigo, porque el pensamiento sí que delinque en el judaísmo, la intención, no el pensamiento, la intención, son dos cosas muy diferentes. La intención de portarse mal, esto está prohibido. Está prohibido tener malas intenciones. Ocurre a veces que una persona tiene un mal pensamiento, ocurre muchas veces que nos pasa un mal pensamiento por la cabeza y entonces mientras no lo convirtamos en una obra, esto no vamos a tener que pagar por él. Pero aún así, cuando una persona tiene malas intenciones, entonces aquí ya sí que se convierte en una mala persona. Esto es una diferenciación que conviene tenerla muy en cuenta. No tengo tiempo ahora para ocuparme de este tema, que estoy seguro que es muy interesante. Tal vez en otra ocasión ampliemos un poco más. No tampoco nos conviene todo de golpe porque son temas un poco pesados, duros de digerir. Ok. Y con estos dos versículos hemos terminado
un nuevo juez, Tola ben Puá, no sabemos casi nada más de él. Salvó a Israel, o por lo menos se levantó para salvar a Israel, intentó hacer algo, no sé si consiguió mucho o poco, duró 23 años, juzgó a Israel durante 23 años, esto también es algo, pero aparte de esto, nadie nos aporta nada más sobre él. Y pasamos al siguiente, que también tiene solamente 3 versículos, pero aquí hay mucha más tela. Versículo 3. Y se levantó tras él Yair Giladita, y juzgó a Israel 22 años. Tuvo 30 hijos cabalgando sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades a las que llamaron Javot Yair hasta hoy, que están en la tierra de Gilad. Y murió Yair, y fue sepultado en Camón. ¿Quién es este Yair Giladita? Un personaje interesante, pues en el primer libro de Crónicas dice que era de la tribu de Yehudá. Así dice en el capítulo 2 del primer libro de Crónicas, versículo 21. Después se unió Hezrón, que es de la tribu de Yehudá, no solamente de la tribu, sino que es un líder de la tribu de Yehudá. Después se unió Hezrón a la hija de Machir, padre de Gilead, y la tomó por mujer cuando él tenía 60 años. O sea, cuando Hezrón tenía 60 años, se casa con la hija de Machir, con la hermana de Gilead, y la toma por mujer. Este Machir y este Gilead sabemos que son de la tribu de Menashe. No es Gershón, Hezrón, son nombres completamente diferentes. Hezrón, de la tribu de Yehudá, se casa con una mujer de la tribu de Menashe, hermana de Gilead, con la hija de Machir, que es padre de Gilead, o sea que son hermanos, y la tomó por mujer cuando Hezrón tenía 60 años, no sabemos la edad de la mujer. Y ella dio a luz a Sguv, y Sguv engendró a Yair, que tuvo 23 ciudades en la tierra de Gilead. Muy bien, entonces ya tenemos una primera referencia sobre este Yair. Sabemos que por parte de padre es de la tribu de Yehudá y por parte de abuela es de la tribu de Menashe. Y a él se refiere la Torá en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 32, versículo 39. Los hijos de Machir ben Menashe fueron a Gilead y la tomaron, y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moshe dio el Gilead a Machir ben Menashe, y éste habitó en ella. Y Yair ben Menashe fue y conquistó sus granjas y los llamó Javot Yair, granjas de Yair. Sus pueblos o sus granjas las llamó granjas de Yair. Muy bien, entonces estamos hablando de este mismo Yair que le llama hijo de Menashe. ¿Por qué le llama hijo de Menashe? Si vemos aquí en este versículo del libro de Crónicas, que es de la tribu de Yehudá, estamos dando un paso enorme hacia atrás. Han pasado varias generaciones, pero este Yair sigue vivo. Este Yair, que era jovencito, conquista las granjas y ha pasado 2 siglos y él sigue vivo. Vivito y coleando y además con mucha fuerza. Hoy en día los que pasan de 80 años o de 85 años ya se les llama demasiado viejos. Bueno, esto era hace 50 años. Hoy en día ya la esperanza de vida ha subido. Yo sigo temiendo que no alcanzar
no llegar a jubilarme, porque cada vez está subiendo un poco más la esperanza de vida y tengo miedo que cuando llegue a la edad de jubilarme nos digan que han subido la edad de jubilación. Y esto es un enorme cambio que ha habido en los últimos 100 años. Hace 100 años la población europea, la esperanza de vida en la población europea normal, en la corriente, estaba en los 40, entre 40 y 50 años. Hoy en día ha subido bastante más, gracias a Dios, y esperamos que esta esperanza de vida siga subiendo. Pero nosotros también conocemos las edades bíblicas que efectivamente en la Edad Media no lo entendían. ¿Cómo es posible que una persona viva más de 100 y más de 200 años? Esto parecía una locura. Es imposible que la gente viva tanto. En la Edad Media la esperanza de vida estaba a los 30 años. En la época de los romanos también. No, los años no eran más cortos, los años seguían siendo de 365 días, no han cambiado, esto no ha cambiado. Lo que cambió eran las condiciones de vida de la gente de aquellos tiempos, había muchas enfermedades, no sabían comer correctamente, no tenían buena comida, comían mucha carne, los que tenían, y los que no tenían comida comían solamente unas pocas verduras, las que se podían permitir, los garbanzos, y esto era todo lo que comían, no comían nada más prácticamente. Había muchos que morían de muy jóvenes. Ok. Bueno, entonces, veamos lo que nos dice aquí sobre este Yair ben Menashe. Entonces dice aquí que este Yair conquistó unas granjas, unos pueblos, unos poblados y los llamó Javot Yair, granjas de Yair. O sea, que era de la tribu de Yehudá por parte de su padre, pero le llamaban Giladí por 3 buenos motivos. En primer lugar, porque su abuela era hermana de Gilad. En segundo lugar, porque conquistó las granjas en la tierra de Gilad. Y en tercer lugar, porque se estableció en ellas. O sea, vivía en la tierra de Gilad y por esto le llaman Giladí. Estos detalles serán muy significativos a continuación de nuestro capítulo cuando hablemos de otro juez, pariente cercano de Yair. De momento nos quedamos con esto, que Yair es de la tribu de Yehudá por parte de padre y de la tribu de Menashe por parte de su abuela. Y lo llaman hijo de Menashe, a pesar de que sea solamente por parte de su abuela. Y nos interesa saber por qué le llaman así. Yo he dado aquí 3 motivos. Puede ser que descubramos un cuarto motivo que veremos a continuación del capítulo. No sé si nos dará tiempo hoy, puede que sí. Versículo 4. Tuvo 30 hijos, cabalgando sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades a las que llamaron Javot Yair hasta hoy, que están en la tierra de Gilad, como hemos visto. ¿Cómo que se me ha cortado el sonido? Podéis oírme, ¿no? Se ha cortado. Si alguien me oye, que lo diga. Si alguien me oye, que lo diga. Un lapsus, pero ha vuelto. Vale, muy bien. Sí se oye, ok. Este versículo 4 es un versículo divertido. Un versículo con un guiño. Vamos a ver el juego de palabras que nos hace el texto bíblico aquí. El texto bíblico hace un interesante juego de palabras con unas expresiones que tienen doble sentido. Voy a leerlo primero en hebreo. Vaihilo shloshim banim rochvim al shloshim ayarim ushloshim ayarim lahem יקראו Javot Yair. De nuevo se ha cortado. Veamos la traducción literal.
había para él 30 hijos, cabalgando sobre 30 asnos, y 30 ciudades a ellos llamaban Javot Yair. Hay que tener en cuenta que el verbo tener en hebreo no existe. Para decir tener, tengo algo, se dice hay para mí. Hay para mí. O sea, había para él, tenía 30 hijos, cabalgando sobre 30 asnos, y ellos, los 30 hijos, 30 ciudades a ellos. O sea, tenían 30 ciudades. A ellos, a estas ciudades, que en hebreo es masculino, a ellos, a estas ciudades, llamaban Javot Yair. Como ya podéis ver, aquí está jugando con nosotros la palabra Ayarim en hebreo. Veis que aquí es exactamente lo mismo, pero aquí a la hora de traducir son dos palabras diferentes en castellano, ya que se escribe del mismo modo las palabras asnos y ciudades, que en hebreo es una palabra masculina, aunque esta última debería escribirse de otro modo. La palabra ciudades en plural debería escribirse arim y no ayarim. Pero al ser plural de la palabra ir con yud, entonces se permite alterar el plural para que haga juego con los asnos. Entonces aquí tenemos un juego de palabras, como podéis ver. Todos los comentaristas se han fijado ya en esto, por supuesto, y ves que las palabras se repiten para formar una especie de cantinela. Pero esto también significa que cabalgaban sobre los asnos y cabalgaban también sobre las ciudades, como si fueran asnos. ¿Cómo que no está claro? ¿Qué es lo que no está claro, Miquel? A ver, ¿dónde está el problema? Explícate, por favor. ¿No te explicas? Entonces continúo. Se entrecorta y pierde el hilo, pero puedes leerlo. No he añadido nada que no esté escrito. ¿De acuerdo? Cuando pierdas el hilo, sigue leyendo y normalmente no añado mucho más. Bueno, entonces, dice aquí que cabalgaban sobre las ciudades. Al darle la misma palabra, asnos y ciudades, en hebreo, como veis aquí, lo repito, vuelvo un poco atrás. Aquí, la primera frase aquí son asnos y aquí la continuación es ciudades. Se escribe exactamente igual. ¿Por qué elige esta forma que es un error gramatical, pero que se entiende? ¿Por qué comete este error gramatical? Para que nos fijemos y digamos, están cabalgando sobre los asnos y también sobre las ciudades, están cabalgando sobre ellos. Significa que cabalgaban sobre las ciudades como si fueran asnos, o tal vez lo fueran. Quiero decir que no eran gente inteligente, los habitantes de estas ciudades, y necesitaban recibir instrucciones para cualquier cosa, sin que fueran capaces de demostrar la más mínima iniciativa propia. Ya vimos en el cántico de Devorá que la expresión de cabalgar sobre asnos indica que se trata de un líder. Este era el distintivo, como si fuera el coche especial que reciben los ministros. De nuevo vemos que el líder Yair prepara a sus hijos para que continúen su cometido, pero no como jueces solitarios, sino como tribunal, como ya vimos antes con Gilad, que también, con Gideón,
Gideón que prepara a sus 70 hijos para que sean tribunal. Este Yair solamente tiene 30, pero parece ser que también se convierten en líderes, cabalgan sobre asnos, o sea, esto es un distintivo, con esto puedes saber que estamos hablando ahora de un líder. Por el hecho de hablar, de decir esto, de que cabalgan sobre asnos, ya sabemos que se trata aquí de líderes. No es un hecho de que nos está contando aquí que tenían asnos sobre los que cabalgar. No, no es esto. Está diciendo aquí que estos 30 eran líderes, los 30. Bueno, y esto es todo lo que tenemos aquí sobre Yair el Giladita. Hemos visto de perfil bajo. No, pues parece ser que en estos son 50 años que están pasando aquí sin que nos demos cuenta. Aquí han pasado 23 años y aquí otros 22, pues nos dan casi 50 años que han pasado sin grandes problemas. O sea, no hemos tenido ningún problema especial por el que podamos decir que hay aquí algo interesante que contar. Pero sí, ya vemos aquí ahora a continuación que en los últimos años de Yair Giladita, que ya está muy viejito, en estos últimos años sí que empieza a ocurrir algo. Y esto lo vemos ya a continuación en el versículo 6 y en adelante. Versículo 6. Los hijos de Israel volvieron a hacer el mal ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a las Ashtarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y abandonaron al Señor y no le sirvieron. No le sirvieron ni siquiera junto con los ídolos mencionados. Hemos llegado a la última de las 3 fases que mencionamos al principio del libro. No, va peor ahora. Miquel, no es la misma historia de siempre, sino que ahora es peor. Hemos llegado a la última de las 3 fases. Al principio solo fue un despiste, que adoraban a los ídolos de tanto en tanto. Luego se convirtió en algo más frecuente, que abandonaban al Creador y le servían junto a otros dioses, junto a él, en un sincretismo como el que vimos en el capítulo anterior, en que parece ser que incluso Gideón intenta hacer una especie de sincretismo, y si él no lo intenta, pues por lo menos la gente que vive en su época intentan llevar a cabo una especie de sincretismo. No sé si es en todo el país o solamente en zonas determinadas, pero ocurre algo así. La tercera fase ya es un abandono total. De nuevo debemos recordar que se trata de la plebe inculta, los campesinos y pastores que no recibían la educación que deberían, puesto que los jueces y maestros no cumplían con su deber educativo, como veremos al final del libro. Aún así, esta plebe tenía una tradición muy rica que podrían haber seguido sin caer en la idolatría. El judaísmo es difícil. Hay un solo lugar de culto y está lejos. Cierto que para esto están las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, en que todos deben llegar al tabernáculo para ponerse en contacto con el Creador. Por lo visto, la gente no cumplía con este precepto por unos motivos que veremos al principio del próximo libro y a continuación de nuestro capítulo, y que no quiero anticipar. Hoy en día hay lugares de culto, cada 10 judíos pueden
construirse una sinagoga y están obligados a construirse una sinagoga para tener un lugar de culto. El problema es cuando empieza a haber más de una sinagoga y unos van a una y los otros van a la otra y empieza a haber rivalidades entre las dos sinagogas. Esto ya es más problemático. En una sola ciudad, en teoría, no debería haber más que una sola sinagoga, un solo lugar de culto. Y vimos en el libro del Kuzari que una cosa así en el primer templo se consideraría una falta terrible. Prohibido tener más de un solo lugar de culto en todo el país. Y este único lugar de culto está en el tabernáculo. Hubo unas cortas temporadas en que estuvo permitido que cada uno se construyera un altar en su jardín, en su patio, pero esto ya se ha acabado. Esto fue solamente los primeros 14 años, pero ya llevamos casi 300 años en que hay un solo tabernáculo y todos deben acudir a este tabernáculo. Pero como ya digo, la gente no cumplía con este precepto de las peregrinaciones, lo que en castellano se llama romería, ya no se cumplía, y por unos motivos que veremos a continuación y que ahora no quiero anticipar. El triste resultado es que por el error de unos y la negligencia de otros, el pueblo caía en la idolatría y abandonaba por completo el culto del Creador. Por esto, la respuesta del Creador es que los vendió en manos de sus enemigos, tal y como dice el principio del libro, medida por medida. Al principio vosotros os alejáis un poco y yo os abandono un poco. Luego abandonáis más y yo os abandono más. Y al final me abandonáis por completo y el Creador los vendió en manos de sus enemigos. Pero no es punto final, como ya sabemos, porque sigue habiendo de tanto en tanto algo que vuelve la rueda atrás. Cuando empiezan a sufrir, entonces Dios se arrepiente, entre comillas, y les manda a alguien que les saque del embrollo. Versículo 7. Se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de los filisteos, lo que había dicho yo antes, los vendió, y en manos de los hijos de Amón. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel este año en que murió Yair. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jardén, en Gilead, en la tierra de los amorreos. O sea, estamos hablando al este del río Jardén, en la herencia que ya recibieron en tiempo de Moshe. En tiempo de Moshe ya recibieron todo esto, como vimos hace un momento cuando hablamos del juez Yair, el Giladita. Entonces empezaron los problemas allí en la tierra de Gilead, pero luego, versículo 9, los hijos de Amón cruzaron el Jardén para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y angustió mucho a Israel. Estaban muy angustiados, pero el verbo está en activo. Angustió mucho a Israel. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Versículo 6. ¿Alguien ha contado cuántas palabras en rojo hay aquí? Versículo 11. Y dijo el Señor a los hijos de Israel:
¿Acaso no de Egipto, del amorreo, de los hijos de Amón y de los filisteos y sidonios y Amalek y Maón os oprimían y aclamasteis a mí? Os salvé de sus manos. Este versículo debe leerse el no junto con el os salvé. ¿Acaso no os salvé de sus manos? ¿De manos de quién? De Egipto, del amorreo, de Amón, de los filisteos, de los sidonios, de Amalek y de Maón. ¿Habéis contado cuántas palabras en rojo hay aquí? Bueno, pues para los que no han tenido tiempo para contarlo, pues es el mismo número, son 7. 7 en el versículo 6, Baal 1, Ashtarot 2, Aram 3, Sidón 4, Moab 5, Amón 6, Filisteos 7. Versículo 11, Egipto 1, Amorreo 2, Amón 3, Filisteos 4, Sidonios 5, Amalek 6, Maón 7. 7 contra 7. Menciona aquí a 7 pueblos, al igual que mencionó antes a 7 diferentes dioses. Hay una correspondencia entre ellos. Que ellos os salven, que estos falsos dioses que a quienes adoráis, que ellos os salven, les dice el profeta. Vemos a lo largo del Tanaj que mientras todo va bien, se permiten cometer todo tipo de faltas confiando en la suerte o en algún tipo de falsa divinidad, y solo cuando se encuentran en verdaderos apuros, reconocen que el único que de veras puede salvarlos es el Creador, el Dios de Israel. Esto parece un comportamiento infantil, inmaduro. Solo con el tiempo van alcanzando la clara conciencia de quién es el Todopoderoso. Por desgracia, tardan muchísimo tiempo. Es la evolución espiritual que se toma su tiempo en dar resultados. Al igual que no esperamos que el árbol dé frutos al poco de plantarlo. Al igual que comprendemos que el niño no va a convertirse en un ingeniero a los 3 años, debemos comprender que una sociedad tarda mucho más en desarrollarse por muy buenas condiciones que tenga. Confiamos en el árbol, que crecerá y dará fruto. Confiamos en el niño, que crecerá y se convertirá en ingeniero o en médico o en lo que sea. Y confiamos también en que la sociedad llegará a su meta. Miquel me pregunta a quién se dirigía el creador. Tenía que ser a un profeta. No es solamente esto, sino que el profeta es el que trae este mensaje al pueblo. El profeta es el que trae este mensaje al pueblo. Desde el versículo 6, desde el versículo 11. El Señor dijo a los hijos de Israel, está claro a quién está dirigido el mensaje. Lo que no está claro, pero debería estarlo, es que hay un profeta de por medio. El Señor dice por medio de un profeta que no sabemos quién es, dice a los hijos de Israel todos estos versículos que estamos viendo aquí. Os salvé de sus manos. Versículo 13, y vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no seguiré salvándoos. Id y clamad a otros dioses que habéis escogido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Y dijeron los hijos de Israel al Señor, hemos pecado. Haz con nosotros como sea bueno a tus ojos, pero líbranos, por favor, en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y se acortó su alma por el trabajo de Israel. Esta es una expresión rara. Acortar
acortar algo, el verbo en hebreo está claro. Su alma también está claro. ¿Qué significa esta palabra? Su alma, o sea, su voluntad, su, yo qué sé, cómo llamarlo para que me entendáis, su paciencia. Se acortó su paciencia por el trabajo de Israel. O sea, el trabajo aquí en el sentido del sufrimiento de Israel. Pero la palabra en hebreo es trabajo. El sufrimiento de Israel. Dios no puede soportar ver que el pueblo de Israel sufre. A veces no hay más remedio, pero Dios sufre más que nosotros. Al ver que el pueblo de Israel sufre, se acortó su alma, o sea que tal vez en otra ocasión explico un poco más, se nos ha acabado el tiempo, que aquí hay un problema, digamos, de la aparición de la presencia divina en el mundo. Cuando el pueblo de Israel sufre, entonces Dios también sufre, porque hay menos aparición de su presencia divina en el mundo. Y por esto Dios no tiene alma, pero tiene una voluntad. Aquí es una expresión, digamos, antropomórfica, en que hay muchas en el texto bíblico. Dios tampoco no puede hablar, no tiene boca, se habla con la boca, ¿verdad? Y tampoco puede oír porque no tiene orejas, se oye con las orejas, ¿verdad? Son expresiones antropomórficas para que nosotros podamos entenderlo. Pero Maimónides dice más aún. Dice, en realidad, no es que esto sea una alegoría. Al hablar de Dios, decimos que tiene alma, que tiene ojos, que tiene oídos. No son alegorías, sino que nosotros somos una alegoría de Dios. La alegoría es un ejemplo para que entiendas el original. Es exactamente lo contrario. Nosotros somos una alegoría. Hay una función que hacen los ojos, que es la de ver, la de darse cuenta de lo que ocurre en el mundo, o lo que ocurre alrededor. Esto pertenece al creador, al creador. Al creador le pertenece la verdadera visión, la visión absoluta. Nosotros somos una alegoría de esta visión, que por medio de nuestros ojos somos capaces de ver algo de lo que nos rodea. Nos perdemos la mayoría de las cosas y nos perdemos lo más importante de lo que deberíamos fijarnos. Nosotros tenemos orejas, al igual que Dios tiene la percepción, la posibilidad de escuchar, la comprensión absoluta. Como dice aquí Miquel, nosotros somos una alegoría de esta comprensión, de esta posibilidad de oír. Nosotros oímos algo de lo que ocurre a nuestro alrededor y normalmente nos perdemos lo más importante, porque no hemos desarrollado correctamente nuestra posibilidad de oír, de oír lo que el alma de nuestro compañero, de nuestro interlocutor que está hablando con nosotros, qué es lo que su alma dice, no solamente sus palabras, sino su alma. Normalmente nos perdemos el mensaje del alma, oímos solamente las palabras sin ser capaces de oír el grito a veces del alma que dice, fíjate en lo que me está ocurriendo a mí. Hay muy pocas personas que sean capaces de perforar con sus ojos el caparazón de la persona con quienes están hablando y de perforar sus propios oídos, que estoy oyendo lo que me está diciendo, para que penetre dentro de mi ser, que penetre lo que el otro verdaderamente me está transmitiendo. Como ya digo, todo esto son alegorías que nosotros somos una alegoría del Creador, pero para entendernos aquí, para no confundirnos, le damos la vuelta al texto, a la expresión, y decimos que los oídos de Dios o el alma de Dios son una alegoría nuestra. Ok, vale, para entendernos sirve, pero que sepáis que esto no es cierto, no es la verdad es justo al revés. Ok, entonces aquí nos está dando, este versículo es importantísimo,
Dios sufre, entre comillas, porque tampoco es un sufrimiento como los humanos. El sufrimiento humano es una alegoría del sufrimiento divino. Hay que entender cuál es el verdadero significado. Todo esto está, como ya digo, en el libro de Maimónides. El que tenga tiempo y el que tenga el libro, por supuesto, pues que se dedique a leerlo una y otra vez hasta que empecemos a comprenderlo un poco más, el mensaje que nos está transmitiendo ahí, cuál es el verdadero significado de estos verbos. Los verbos pueden tener, también en castellano, en cualquier idioma, tienen más de un sentido. Puedo decirle a un ciego, ¿no ves lo que está pasando? Y el ciego va a decir, sí, ahora lo veo, porque no se está refiriendo a la vista física de los ojos, sino a la comprensión. Y está claro que la palabra ver algo, en hebreo y en cualquier idioma, y en castellano también, tiene este significado. Y esto se puede aplicar también al Creador. Ok, entonces con esto nos damos por satisfechos para la clase de hoy. Ya hemos pasado en más de 10 minutos la hora que nos corresponde y terminamos aquí la clase de hoy y si Dios quiere la semana que viene continuamos con el siguiente juez que va a salvar al pueblo de Israel de esta opresión de los filisteos y de los amonitas, y este juez va a ser un juez muy especial. Nos conviene prestar atención en la próxima clase porque aquí sí que nos vamos a llevar sorpresas. Es un juez muy especial. Aquí os espero, si Dios quiere, la semana que viene. Shalom, shalom, buenas noches a todos. Shalom, Nisan. Shalom, shalom. ¿Cómo estás, Eliezer? Shalom, shalom. Gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Hola, Miguel. Buenas noches. Muchas gracias. Shalom, Buenas shalom. noches. Shalom, shalom.